Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Cinema Corto de la Cinemateca Municipal de Medellín. Mi nombre es Héctor David López y soy el mediador social y cultural de la Biblioteca Pública La Floresta, desde donde transmitimos hoy. Nos acompaña nada más y nada menos que Edna Sierra. Edna es la productora de este film, La Madre de las Madres, que transmitimos en vivo hace unos segundos. Edna es maestra en artes plásticas, magíster en estética, directora y productora de Animal Films. Se ha desempeñado como docente e investigadora. Ha participado como jurado en las becas de creación de la Alcaldía de Medellín y Alcaldía de Bogotá. Su labor ha sido reconocida con estímulos de la creación artística y cinematográfica. Pues, Edna, ¿te gusta el cine? Hola, buenas tardes, Héctor. Buenas tardes a los que nos están acompañando en este momento. Y gracias pues a la Cinemateca por la invitación. Sí, Héctor, claro que sí. Amo el cine. Es como de esos amores que le trae a uno grandes satisfacciones, grandes sufrimientos también, pero aquí vamos, ¿cierto? Sí, claro, es una de mis grandes pasiones en la vida. Qué bien. Edna, ¿de dónde surge el nombre para el film? Bueno, el nombre La Madre de las Madres, pues si vieron el corto, leyeron un poquito, tienen algo de referencia acerca de las personas, digamos, que han defendido los derechos humanos pues acá en la ciudad. Conocen pues a Teresita Gaviria, que es la protagonista de la película. Pues Teresita Gaviria, a raíz de la desaparición y muerte de su hijo de 15 años, a finales de los años 90, ella con otras mujeres pues funda la asociación Caminos de Esperanza, Madres de la Candelaria, donde pues básicamente se reúnen o se empezaron a unir diferentes mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Obviamente ellas estaban bastante inspiradas por las madres de Plaza de Mayo de Argentina, que fueron pues como ese gran referente para que ellas pudieran fundar esta asociación, que en el momento de filmar nosotros, las Madres contaba con 800 mujeres asociadas, y básicamente pues la Madre de las Madres es porque la gran mayoría de mujeres que están en la asociación han perdido a hijos, ¿cierto? Aunque también han perdido pues esposos, han perdido otros familiares, pues desafortunadamente en la guerra absurda pues que ha tenido Colombia durante ya muchísimos años, digamos que la gran mayoría han perdido a sus hijos, y por eso entonces, por eso y por observar, digamos, el comportamiento de Teresita Gaviria con estas mujeres, ella es la madre de estas madres, ¿cierto? Como que ella tuvo, digamos, la capacidad de unirlas y de ayudarlas, digamos, en ese camino tan tortuoso que es tratar de encontrar a un hijo desaparecido, ¿cierto? Y de soportar ese dolor tan grande que es la desaparición de un ser amado. Entonces, por eso ese nombre de La Madre de las Madres. Qué bien, muy acorde, de hecho. Y volviendo a ese tema que tocas de la desaparición forzada, uno de los crímenes más atroces dentro de los conflictos, porque es un crimen del que nunca se puede hacer un duelo tranquilo o tranquila. Entonces, eso agudiza esa pérdida, pues porque no saben si lo perdieron o no lo perdieron, conservan una esperanza, pero a la vez no es algo bastante cruel. Sí, Edna, sí, dale. sí, desafortunadamente esa es una, digamos, de los modos operandi y de, digamos, las técnicas más macabras, ha sido en Colombia el tema de la desaparición, ¿cierto? Si bien el asesinato, pues porque básicamente la desaparición, todos sabemos que el 100%, casi que el 99%, perdón, va a terminar en un asesinato, pero el no poder, estas madres, encontrar el cuerpo de sus hijos, el cuerpo de sus seres amados,
digamos que el dolor se hace muchísimo más profundo, es algo muchísimo más desgarrador. Entonces, desafortunadamente en Colombia se ha liderado, digamos, esa técnica macabra, digamos, en la guerra, y es la desaparición forzada. Muy bien. Edna, ¿cuál crees que es el papel del cine en la construcción de memoria, más en un país como el nuestro? No, yo creo que eso es vital, ¿cierto? Yo creo que el cine documental y el cine de ficción, porque pues el cine de ficción también puede, digamos, representar y acercarnos muchísimo a este relato. El cine documental ni se diga. En un país como Colombia es fundamental, digámoslo así, no dejar pasar por alto estos hechos que ha traído esta guerra en Colombia desde diversos ámbitos, ¿cierto? Sea guerrilla, paramilitares, sea, digamos, bandas criminales del narcotráfico, de diferentes ámbitos, porque esta guerra pues se compone de diferentes, cierto, digamos que tiene muchas aristas. Entonces es fundamental que el arte en general, ¿cierto?, sea como uno de esos caminos a través de los cuales se empieza a tejer una memoria, ¿cierto? Que no es una memoria institucional, no es una memoria histórica, digamos, ese término de memoria histórica clásica, sino que es una memoria que se teje a través de diversas voces, y que el arte y que por supuesto el cine lo puede hacer, ¿cierto? Y lo puede lograr. Y esa fue, digamos, que uno de los intereses que tuvimos nosotros en meternos en este camino un poquito tortuoso, y es narrar el dolor de las víctimas del conflicto en Colombia. Muy bien, invitamos a todos los que están en este momento conectados con nosotros para que dejen sus comentarios o para que dejen sus preguntas para Edna, que vamos a sacar un espacio también para leerles las preguntas que ustedes tienen. Y si creen que este conversatorio le interesa a otras personas, no duden en compartirlo. Like y compartir, como todo buen youtuber. Edna, ¿por qué a blanco y negro? Que eso tiene un simbolismo. Uno ve las fotografías de guerra, cada que uno ve reconstrucción de memoria histórica asociada a conflictos, está el blanco y negro presente. ¿Qué carga trae eso? Bueno, fue una pregunta que nos hicimos mucho antes de darle, pues, digamos, el toque final a la película, porque inicialmente cuando empezamos, pues, como a pensarle, a trabajarle, especialmente, pues, el director, estuvimos viendo todas las imágenes, ¿cierto? Todo el tiempo pensamos en hacer la película a color, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Que el color era, o sea, que el color era tan atrayente, o sea, el color, porque las imágenes a color, especialmente, por ejemplo, de la animación, eran absolutamente espectaculares, que sentíamos que se iba a robar muchísimo como la atención, como el protagonismo. Entonces queríamos como dejar un color en blanco, pues, o sea, como que el blanco y negro neutralizaba mucho esto, porque si bien la estética es importante, ¿cierto? Y la construcción de la narrativa es importante, sentíamos que lo que el personaje nos iba a narrar, o sea, que la historia de por sí era tan absolutamente fuerte que no podía reñir con ningún otro elemento que estuviera en la película. Entonces queríamos neutralizar un poco, pues, toda esa carga emotiva que tiene la película con el blanco y negro. Qué bien. Edna, pues en esto surgen muchas inquietudes cuando uno ve este film. Hay unas escenas que, si bien se hicieron en stop motion, tienen una carga simbólica. Hay una escena que lo impacta mucho a uno, que es cuando el elefante, perdón, el perrito, el elefante se encierra en la jaula y se ve detrás las botas. Esa escena me impactó, pero bueno, no voy a adelantarme porque ahorita vamos a tener la posibilidad de mostrar un poco de ese detrás de cámaras, de esa construcción. Pero entonces, antes de eso, se me ocurre el poeta Ruiz de Santayana, poeta español,
dijo, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Podríamos decir entonces que Colombia es un país sin memoria? Yo creo que somos bastante olvidadizos, ¿cierto? Creo que hemos naturalizado muchísimo la guerra y la muerte. Digamos que nuestra historia ha estado tan atravesada por el conflicto que hemos llegado a un punto de naturalizarla muchísimo, ¿cierto? Y digamos que en esto, pues muchos tenemos la culpa, ¿cierto? Inclusive los medios de comunicación, digamos, toda la producción cultural, más que todo la producción, por ejemplo, de series o de telenovelas, pues que han tenido alto impacto en, digamos, en el exterior, pero que, digamos, que abordan esta historia de otra forma. Pero todo eso hace que los colombianos naturalicemos esta problemática y que no sé si la olvidamos, pero sí creo que la hemos repetido, ¿cierto? Reiteradamente, ¿sí? Es una repetición, desafortunadamente, así siento yo que pues porque lo que estamos viviendo ahora también es supremamente coyuntural. De hecho, en este momento hay muchísimas desapariciones, que es lo que más se prende las alarmas pues, de derechos humanos, ¿cierto? Las desapariciones de muchos jóvenes que en este momento, pues en esta coyuntura del paro y de la situación social que estamos viviendo. Entonces siento que todavía no aprendemos, ¿cierto? Siento que todavía no sé qué nos hace falta, pero por eso el cine y el arte debe estar reiteradamente tejiendo esta memoria, ¿cierto? Y haciendo uso de las imágenes, digámoslo así, para narrar nuestra historia al margen de lo institucional. Muy bien lo que dices, porque uno se pone a ver cuando hablas de series y cuando hablas de telenovelas, normalmente eso romantiza un poco el conflicto. De hecho, incluso en algunos casos, los narcos llegan a verse como héroes. Y lo que hace el cine, en especial este tipo de producciones, es totalmente lo contrario. Es decir, es que esto es grave, esto no es romántico, esto es delicado y esa es la importancia de este tipo de filmes en nuestro entorno. Y eso es pues, lo que le da como ese valor a este tipo de producciones. Ahora sí, hablemos de lo simbólico y vamos a ir compartiendo pantalla para que los que están conectados con nosotros en este momento puedan ver un poco de lo que es esa construcción del stop motion que juega muy bien, de hecho lo combinan muy bien con los personajes que van mostrando, pero también van metiéndole ahí ese stop motion. Háblenos de lo simbólico, Edna, ¿qué papel juegan los peluches en el film? Bueno, los peluches, bueno, les cuento que pues tanto el director Wilson Arango como yo pues tenemos una formación en artes plásticas. Entonces, nosotros nos acercamos a estas madres y nos acercamos a Teresita Gaviria a través de unos procesos de prácticas artísticas, ¿cierto? Donde estuvimos con ellas pues acompañándolas en diversos procesos muchísimos años antes de rodar pues, la película. Entonces, digamos que el nivel de confianza que ellas tenían con nuestro trabajo y pues con nuestro acercamiento hacia ellas era bastante grande. Entonces, en todo este proceso nosotros lo que pudimos ver es que ellas, dentro de todas las labores que hacen de resiliencia, ¿cierto? Son procesos, digamos, donde ellas empiezan a hacer una cantidad de actividades para poder, digámoslo, sacar ese dolor que ellas tienen y poder, digamos, así, narrar lo que les ocurrió, porque muchas veces eso no es fácil de narrar. Muchas mujeres incluso no cuentan su historia, son mujeres que son absolutamente calladas, ¿cierto? Hay un mutismo extremo, pero digamos a través de diferentes procesos se puede empezar a hablar de de esa historia, pues, que cada una de ellas trae. Y ellas, dentro de la asociación, dentro de todos los procesos que hacen muchos peluches, ¿cierto? Para diferentes épocas pues, del año, porque muchas de estas mujeres también son de bajos recursos, digamos, al haber migrado del campo a la ciudad, ya se quedaron sin trabajo, sin una casa, sin un sustento,
Entonces hacen muchísimos peluches para, no sé, para el Día del Amor y la Amistad, para el Día de los Niños, para Navidad, qué sé yo. Entonces nosotros quisimos, digamos, traer un poco esa labor que ellas hacen, que es como un poco de catarsis también y que también les ayuda económicamente. Entonces quisimos trabajar con estos elementos con los que ellas tienen un contacto permanente y son los peluches. Entonces quisimos a través de estos peluches que son animalitos, pues, tratar de representar un poco la historia de Teresita, que a la vez es la historia de muchas de ellas, y de lo que pasó pues con la desaparición de su hijo, de Cristian Camilo. Muy bien, muy bien. Por acá nos dejan el primer comentario. Nos escribe Elkin J. Sánchez Galvis. Nos dice, ¿cómo que en color? ¿Acaso el blanco y negro no son colores? No rayemos en este craso error. Y complementa, otro caso es que por decisiones estéticas hayan decidido montar y hacer el etalonaje en blanco y negro. Como ya nos lo explicaba Edna, esa fue una decisión estética que se toma al final, precisamente porque los otros colores, los colores más vivos, de pronto opacan un poco o se roban, digamos que el show, por decirlo de alguna manera, se roban el protagonismo, se llevan todo el protagonismo sobre lo que en realidad se quería mostrar, como bien nos lo explicó Edna al final de su respuesta. Muy bien, ¿quiénes más quieran comentar? Adelante, pueden dejarnos ahí sus comentarios que los estaremos leyendo. Edna, desde lo personal, ¿qué enseñanza les dejó la consolidación de este proyecto visto desde la construcción de tejido social a partir del dolor? Porque hay una construcción de un tejido social muy fuerte que, si bien es un ejemplo que viene desde Argentina, ellas lo retoman aquí en Medellín, pero después vienen otros ejemplos como las Madres de Soacha en Bogotá, en Cundinamarca, en esa zona del centro del país. Desde lo personal, ¿qué enseñanza les queda a Animal Films? Bueno, yo siento que uno cuando tiene un dolor muy extremo, si no tiene compañía, básicamente es la muerte, ¿cierto? Entonces, digamos que a través de la amistad que ellas empiezan a tejer, que estas mujeres empiezan a tejer, digamos que la única posibilidad que tienen de ellas salir de ese dolor tan fuerte. A nosotros nos quedaron muchísimas enseñanzas, teníamos muchísimo miedo de abordar este tema porque realmente es un tema muy delicado. Trabajar con víctimas no es fácil, hay que tener, digamos, muchísimo tacto para poder ir y representar y hablar del dolor del otro, ¿cierto? Porque es que el dolor de uno, no, digamos que ante el dolor de los demás, a veces nos quedamos sin palabras, entonces teníamos muchísimo miedo de tal vez hacer algo que no estuviera, digamos, al nivel de la situación por las que ellas atravesaron. Entonces siempre queda esa duda, ¿cierto? Siempre queda como esa digamos, esa reflexión, ese pensamiento bueno, de no estar de pronto haciendo algo que no se deba desde el arte, ¿cierto? O sea, frente al dolor tan extremo que es el que tiene una víctima de desaparición o de asesinato o de conflicto armado, de desplazamiento, de tantas cosas pues que pasan en este país, porque es complejo representar ese dolor y es complejo representar con la imagen el dolor. ¿Sí? ¿Qué dijo Teresita después de ver el producto final? ¿Cuál fue su reacción? No, pues es que todas lloraron y eso es como lo duro de volver a presentar la película ante ellas, porque obviamente eso es como lo primero que hicimos fue que después de tener ya la película lista, hicimos como una reunión con ellas, con Teresita y con las demás mujeres, tanto que aparecieron, pues las que aparecieron pues en la película como otras que no habían participado, pero que vieron el proyecto y pues es bastante duro porque vuelve a removerse como
¿cierto? Como todos esos recuerdos, ¿sí? Volvemos a remover eso, ¿sí? Entonces, digamos que esa fue la presentación más difícil que tuvimos. Muy, muy difícil porque teníamos muchísimo miedo precisamente de volver a que ese dolor saliera, ¿cierto? A través de esas imágenes y de eso, e inevitablemente pues sí hubo muchas lágrimas, tanto de ellas como de nosotros, porque es un tema bastante difícil, ¿cierto? En nuestro país, y más que todo cuando tenemos a las protagonistas. No es la intención de revictimizar a nadie, pero obviamente son imágenes sensibles, ¿cierto? Y es un relato sensible que inevitablemente pues conmueve. Indiscutiblemente. Y creo que eso también es lo bonito del proyecto, pues que ustedes logren percibir que sí se removieron fibras y que de algún modo no es esa revictimación, esa cosa. Es importante remover las fibras del público. Exacto. No tanto de ellas, porque ellas ya tienen ese dolor, Las, tienen esas historias, por eso teníamos tanto miedo de enfrentar ese público, ¿cierto? Porque, pero realmente lo que nos interesa es que este tema de verdad pueda ser, o sea, que remover, o sea, que nosotros que hemos naturalizado y que el público en general que ha naturalizado tanto la violencia en Colombia pueda otra vez conmoverse y decir, hombre, eso no puede seguir pasando, ¿cierto? O sea, en algún momento tenemos que parar y ojalá esto pudiera llegar a muchísima más gente que es la que está realmente, digámoslo así, en entornos violentos. Ojalá esto de verdad, este trabajo lo pudieran ver personas que están en entornos violentos y que son violentas, ¿cierto? Y que están en grupos violentos. Digamos que ese es nuestro, o sea, nosotros quisiéramos que esto de verdad pudiera llegar más que todo a ese tipo de públicos, porque se naturaliza tanto la violencia que esto es necesario volverlo a entender de otra manera. y ahí viene esta otra pregunta que va muy en línea con lo que estás diciendo y es, ¿crees que en Colombia en algún momento sea posible la reconciliación y el perdón entre víctimas y victimarios? Pues es un camino largo, ¿cierto? Que se empieza, digamos, con todos estos procesos de paz. Y si lo pudo hacer, por ejemplo, Teresita Gaviria, ella lo dice muy bien digamos, al final de la película, y es que ella lo único que podía hacer era reconciliarse con su peor enemigo, ¿cierto? Porque si vamos a seguir odiando, entonces digamos que es una cadena interminable de odio, de venganza, y yo pienso que si estas personas que son tan vulnerables han podido perdonar, ¿por qué no, cierto? Como que este perdón se pudiera expandir más. Yo siento que es una cosa muy, muy, muy de raíz, que es difícil entender, ¿cierto? En Colombia, pues en otros países también, pero en Colombia es difícil entender en qué momento podríamos parar esta oleada de violencia, pero yo tengo fe en que en algún momento podamos contar la historia de otra manera. Edna, ¿a qué festivales han llevado el film? ¿Qué Bueno, recorrido ha tenido? pues el cortometraje afortunadamente pues tuvo muy buena acogida. Estrenamos en el Festival de Cine Mar del Plata, que es digamos, es el único en categoría de Latinoamérica, es en Argentina. Te cuento que el cortometraje tuvo mucha, mucha acogida digamos, en países donde ha habido una historia de violencia. Por ejemplo, en Argentina fue muy, muy acogido, estuvo en muchos festivales en Argentina. El público en Argentina, digamos que era absolutamente conmovido, tuvimos muchísima respuesta positiva, muchísimas cartas, muchísimos correos, y la gente también después de las proyecciones en Argentina se nos acercaban. Entonces tuvo mucha acogida, también en Alemania tuvo muchísima acogida, en México. Entonces hay como unos sectores, digamos que hay unos países,
a los que les interesa ciertas temáticas, ¿cierto? Más que a otros. Pero a nivel general, pues el cortometraje estuvo en más de 30 festivales, a nivel nacional e internacional, entonces tuvo muy buen recorrido, lo que quiere decir que esta historia pudo verse, ¿cierto? O sea, que la historia de Teresita Gaviria, que es la historia de muchas mujeres en Colombia, pudo ser vista en muchos lugares, ¿cierto? Y se pudo conocer una parte de la historia nuestra que es desafortunada, pero que es importante que se conozca. Sí, de hecho, por eso hacíamos la pregunta, porque yo creo que entre más conflicto, es que hablar de conflicto en Colombia es tan complejo que uno no termina de entender por qué ese asunto de olvidar tan pronto. Pues vivimos en guerra desde la descolonización y no han parado, han sido cíclicas. La guerra de los 1000 días, la época de la violencia, después vienen las guerrillas, después viene el paramilitarismo y seguimos. Entonces es un asunto que uno a veces se queda como corto para explicarlo, y que llegue un filme de estos, este, vuelve como que te pellizca, como que te pone otra vez en alerta, y yo creo que el cine es para eso, es como que de alguna manera, y más si es tipo documental. Entonces yo creo que esos países que se han identificado es porque ya han pasado de alguna manera por esos ciclos, y de alguna manera también los han podido como solucionar un poco o paliar al menos. Entonces, pues es complicado entenderlo acá en Colombia. Esto es una pregunta que creo que cada que tenemos un programa con la Cinemateca es obligatorio hacerla, porque hacer cine en Colombia no es fácil. ¿Cómo le ha ido a Animal Films, a Wilson Arango, a Edna Sierra haciendo cine? Bueno, a veces muy bien, a veces no tan bien. Esta película en particular, pues nosotros tuvimos pues una beca de la alcaldía, ¿cierto? Con la que pudimos hacer gran parte de la producción, no toda, porque pues no nos alcanzó, pero digámoslo así que le trabajamos bastante, también el equipo pues de trabajo con el que pudimos trabajar, pues afortunadamente también conocía pues las condiciones del proyecto, ¿cierto? Que no eran pues las óptimas, es decir, no estábamos hablando de un gran presupuesto, pero creo que pudimos hacer una película digna pues técnicamente, ¿cierto? Técnicamente pues tanto la imagen como el sonido tiene muy buena factura, y afortunadamente pues el coro ha sido tan bien recibido, tan acogido, que hemos podido como subsanar, digámoslo así, lo invertido en la producción. También hemos pues sido pues como ganadores de algunos otros estímulos que nos han permitido pues sacar también avante algunos proyectos, algunos que están en desarrollo, otros a los que los hemos hecho totalmente con nuestros recursos, y así. Sí, cierto. De todas maneras, tanto Medellín como Colombia creo que tiene unas buenas becas, unos buenos estímulos, no todos los países lo tienen, ¿cierto? Creo que nosotros somos un poco afortunados en que tenemos pues que hay unos recursos para el cine, ¿cierto? Que hay unos recursos para el arte. No tantos como quisiéramos, pero sí muchos más que en otros países de Latinoamérica, ¿sí? Entonces hay un apoyo, y creo que Medellín es muy organizado, y que creo que el cine, digamos que es dentro del sector cultural, está muy bien organizado, y se puede de alguna manera tener algunos recursos para diferentes procesos, ¿cierto? Tanto para desarrollo, para preproducción, para producción y luego para distribución. Es decir, es un sector que está organizado. Y es un sector que, así que, pues tanto en Medellín como en el país, se ha entendido, digamos, las dinámicas de lo que es la producción en el cine y los apoyos que debe tener. Entonces creo que dentro de las otras artes es uno de los más organizados, y afortunadamente se pueden, digamos, por diferentes caminos,
encontrar estímulos, ¿cierto? Encontrar apoyo. Eso es bastante importante. Bueno, vamos llegando al final de este encuentro. Gracias a la Cinemateca Municipal de Medellín por permitir estos espacios. Recuerden darle me gusta a la página o seguir para que les empiecen a llegar todas las notificaciones de todos los eventos que la Cinemateca tiene. Lo mismo los que están viendo desde el Facebook de la Biblioteca Pública La Floresta, si no le han dado seguir, denle seguir para que les empiecen a llegar toda la oferta virtual que tenemos para ustedes. Edna, ¿qué se viene para Animal Film? ¿Qué proyectos tienen ahora como para el futuro cercano? Bueno, nosotros tenemos ahora ya pues como digamos en todo el camino pues de la distribución y de la exhibición, 3 cortometrajes, 2 documentales, que es Líneas Invisibles, que se estrenó en Bogotá en diciembre, Pacífico, que estamos pues en la espera del estreno para ya empezarlo a rotar por diferentes festivales y especialmente pues en Colombia, y La Esperanza, que es nuestro primer proyecto de ficción, que también se estrenó ahora en Bogotá en diciembre y que pues están en su recorrido, ¿cierto?, por festivales en este momento. Qué bien, entonces ahí quedamos muy pendientes de todo ese trabajo que vienen realizando. Agradecemos a todos los que estuvieron acompañándonos en este en vivo. Edna, muchísimas gracias por permitirnos estos encuentros y estos intercambios que siguen siendo muy importantes para entender nuestra realidad a través del arte y específicamente desde el cine. Muchísimas gracias a todos y hasta una nueva oportunidad. No se les olvide, vienen más Cinema Corto aquí en la fanpage de la Cinemateca Municipal. Chao, chao. Hasta luego.